día domingo, el lunes en el velorio de César Monge. Ahí nos dimos un abrazo con Diego. Vamos a comenzar esta entrevista y va a comenzar la misma Lucía Jaramillo. Vamos en este orden: Lucía, Alberto, Ramiro, quien habla, Javier y Jaime y Javier, en ese orden. Por favor, Lucía, adelante. Gracias, abogado Mendoza. ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Nos escucha bien? Perfectamente, buenos días. Asambleísta Ordóñez, la Asamblea Nacional rechazó este martes, mediante una resolución, que Ecuador haya regresado al CIADI, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Puntualmente, la iniciativa, que fue apoyada por 75 de los 137 asambleístas, desaprueba justamente la suscripción de dicho convenio. Muchos de sus compañeros de bancada han asegurado que este es un organismo que está lejos de preservar y garantizar la soberanía de los estados. ¿Usted qué opina respecto a eso, asambleísta Ordóñez? Lo escuchamos. Como en muchos otros temas existe una barrera de consignas que impide que el debate racional pueda fluir. Porque hay este discurso de esta izquierda anquilosada, ¿no? De esta izquierda que todavía cree en el imperialismo, ¿no? Y los intereses ocultos del imperio tras de esta clase de organismos. Al que le atribuyen que el Ecuador haya tenido muy mal resultado en sus litigios. Y así como el Ecuador ha perdido litigios en el CIADI, ha ganado litigios en el CIADI. La pregunta es, ¿qué es el CIADI? El CIADI es un centro de arbitraje, no es una oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no es una dependencia de la CIA, no es un escritorio de la FBI, es un centro de arbitraje del Banco Mundial, al cual los estados acuden cuando soberanamente deciden someter sus discrepancias a un órgano de arbitraje en el exterior, como lo podrían hacer a un órgano de arbitraje en el Ecuador, un órgano de arbitraje de Brasil. Como están en muchos de los contratos, y aquí viene parte del doble discurso y de la hipocresía de esta izquierda que mentalmente es corrupta, ¿no? Porque en los contratos de deuda con China se somete el Ecuador al arbitraje de las Cortes de la Reina en Inglaterra, de los centros de arbitraje en Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia entre someter el arbitraje a las Cortes o a los centros de arbitraje en Inglaterra, a la Cámara de los Lores, que someterla al CIADI? Conceptualmente ninguna. La diferencia es que el CIADI está en Washington, nada más. Y esto es lo que genera este debate tan ridículo, ¿no? Tan absurdo, como que si el Ecuador hubiera cedido soberanía. No está cedido soberanía de ninguna manera. ¿Acaso el Ecuador le ha entregado al CIADI la autodeterminación? ¿Acaso le ha entregado al CIADI la capacidad de gobernar, de emitir leyes? Esa es la soberanía. Pero bueno, esto que yo le estoy diciendo en este momento, que me parece, diría yo, con objetividad racional, se estrella contra ese discurso, ¿no? Recargado de lugares comunes, de frases huecas, de discurso de esquina de barrio. Y eso es penoso, porque me parece que en la situación de la Asamblea debería debatirse con mejores argumentos, ¿no? En mejores términos, sin rebajar el debate a este nivel tan pedestre. Asambleísta, también sabemos que la Asamblea ha pedido ya una auditoría a la gestión del expresidente Lenín Moreno, esto pues tras el rechazo o tras rechazar este informe de su gobierno. ¿En qué quedó esto? Es que también en torno de eso fue un debate cargado de intereses políticos, ¿no? Nosotros rechazamos el informe de Moreno, obviamente, porque muy mal informe, ¿no? En todo sentido, en lo formal, en lo de fondo, ¿no? En la temporalidad, una falta de respeto completa ese informe, ¿no? Muy mal informe. Lo que siempre sostuvimos para llegar a las conclusiones sobre la gestión, los resultados de la gestión,
debía partirse de cómo fue que el Ecuador se recibió en el 2017. Y ahí entraba en colisión del correísmo, que pretendía pues que partamos la historia y arranquemos el análisis del gobierno de Moreno, como que si es que en ese momento se iniciaba todo el escenario de la economía y de la crisis social. Luego se planteó esto, que se envía una auditoría de gestión a la Contraloría. Se resolvió también que esto que esto se produzca, pues, y supongo yo que habrán enviado eso a la Contraloría, pues estará en manos de ellos auditar, hacer una auditoría de la gestión. En realidad había muchas cifras, ¿no? Había muchas cifras, muchos datos alterados, con bases de datos equívocas. Un informe le dio realmente penoso. Pero bueno, eso ya quedó en manos de la Contraloría, que supongo que pondrá a la cola de tantos casos de corrupción que tiene que analizar. Sigue con más preguntas mi compañero Alberto. ¿Cómo le va, asambleísta? Es Alberto Quintana, 8:40. Ya que hablaba de la Contraloría General del Estado, a los ecuatorianos nos sigue preocupando precisamente, más allá de las cifras, ¿no? Hoy día desmenuzábamos por ahí algún estudio de opinión que daba cuenta de que como entidades dentro del marco de la institucionalidad, como institución, precisamente la Contraloría es la que tiene pues la peor percepción de los ecuatorianos. Más allá de eso, vemos desde el punto de vista práctico que se ha deteriorado en los últimos años el trabajo de la entidad que tiene la altísima responsabilidad de ejercer como juez de cuentas de los funcionarios públicos. ¿Qué hacer, Diego, justamente para efectos de poder dar un giro de timón en lo que tiene que ver con el accionar de la Contraloría? Las causas por las cuales la Contraloría ha entrado en ese nivel de deterioro, ¿no?, que es percibido por los ciudadanos son conocidas, ¿no? Tal vez ya no cabe insistir en ellas. Tiene que ver con la corrupción campeante durante el gobierno de Correa y la necesidad de que las entidades de control se conviertan en escudo para la impunidad. Esto en cuanto a lo que ha sucedido en el pasado. ¿Qué hacer hacia el futuro? El primer problema radica en que es la misma entidad la que tiene que elegir al reemplazo, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y cuándo tiene que elegir el reemplazo? Bueno, en marzo del 2022, en que concluye el periodo para el que fue electo Steli, y que tiene que cumplir el ahora reemplazo, el contralor que está en función. El doctor Río Frío. Cuyo nombre no recuerdo. El Río Frío. Pero, como decía, el problema radica en que la entidad que tiene que elegir es el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Lo que yo creo que hay que hacer es que, para evitar que este Consejo reproduzca la clase de nombramientos que se hizo en el pasado, debemos tener junto a ese organismo un acompañamiento muy cercano de la sociedad civil, de organismos de la sociedad civil, de organismos ciudadanos, que son organismos que se han estructurado formalmente para, entre otras cosas, denunciar y perseguir la corrupción. Por ejemplo, pensaría, ¿no?, que está la Comisión Nacional Anticorrupción, que es un grupo de ciudadanos, no es un grupo, no representa a nadie del gobierno ni de organización política. También podría ser la Corporación Participación Ciudadana y eventualmente otras organizaciones de la sociedad civil que vayan acompañando primero la elaboración de la estructura normativa, ¿no? El Consejo tiene que dictar un reglamento para designar el Contralor, y pues ya en el proceso de selección, que ese acompañamiento permita que tengamos un Contralor como aquellos que tuvimos en el pasado. Hugo Ordóñez Espinosa, ¿no? Juan Carlos Faiduti, por ejemplo, ¿no? Nombres prestantes de la sociedad ecuatoriana, de gente de mucha respetabilidad, ¿no?, que garantizaban que garanticen que pueda reconstruirse la credibilidad en esa entidad, que tenía credibilidad, en el pasado tenía credibilidad, que fue destruida por esta manga de sinvergüenzas que se apropiaron de todo, de la forma en que se apropiaron. Bueno,
Lo que tenemos que, como digo, es evitar que eso suceda con este mecanismo específico de acompañamiento de la sociedad civil para que la designación recaiga en alguien que sea, que tenga la credibilidad y el respeto de la sociedad en su conjunto. Sí, y sobre todo que haya celeridad en torno a este proceso, porque esperar hasta que termine este periodo, y los ecuatorianos nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar mientras tanto? Adicionalmente, algo rapidito, asambleísta, en el tema de la labor interna en nuestro Parlamento, ¿preocupa el asunto de tener que tomar decisiones en torno a el accionar de algunos asambleístas? El tema de la parlamentaria Rosa Cerda parece que queda ahí, no más como si nada. Y por otro lado también quería pedirle la opinión con respecto a la utilización de los procedimientos parlamentarios en la Comisión de Fiscalización. Esto en torno al juicio al ex contralor Pablo Celi de la Torre, ¿no? Esto porque hay muchos juristas que de alguna manera dicen perfecto que se dé la posibilidad, obviamente en el marco del juicio político al ex contralor, para que vaya a decir lo suyo, pero tal vez la forma como se procedió y no contrastar lo que decía cada quien, ¿no? En sesiones por separado, pues como que dejaron cosas sueltas y no hay pues una visión bien clara en torno a buscar la verdad. Básicamente, ¿cuál es su conceptualización con respecto a estos dos temas? Bueno, sobre la asambleísta Cerda, claro, los ciudadanos esperan una sanción, y yo también espero así, yo lo he denunciado, lo he planteado, pero hay dos problemas en torno de esto. El primero es que, si usted revisa las normas legales, ella no ha incurrido en alguna que signifique una causa de destitución. Hay una causa para una sanción administrativa, y eso está presentado por un asambleísta de la bancada de gobierno para que se imponga esa sanción. Pero lo de fondo que a mí me preocupa, ¿no? Y diría de alguna manera me conmociona, ¿no? Es el hecho de que la gente de su partido le defienda de la forma en que le defiende. Porque los primeros que debieron haber tomado acción antes que esperen que sea la asamblea o alguna comisión que tome una decisión en contra de esta asambleísta eran los asambleístas de su propia organización, ¿no? Sin embargo, salieron a defenderla. Y ahí tengan en cuenta el asambleísta Quispe, ¿no? Es una defensa, pues, argumentando que lo que más bien había, fíjense, este es un tema que hay que tenerlo mucho en cuenta porque es un discurso que fue recurrente durante el correísmo, ¿no? Es que le descontextualizaron. ¿Quién descontextualizó? Los medios, pues, ¿no? Los que publican la noticia. Y luego, pues, que ella es nueva y que han hecho linchamiento mediático. Palabras del correísmo dichas por Salvador Quispe y dichos por otros asambleístas y dirigentes del movimiento Pachacuti. ¿Para qué? Para defender una frase que fue dicha y que no fue descontextualizada ni que la señora dijo lo que quería decir y punto, eso fue lo que dijo. Lo penoso es que cierran filas en torno a este discurso, ¿no? Contemporizando con ese mensaje a propósito de que la señora es nueva y de que no hay y que pobrecita debemos tenerle condescendencia porque es nueva. Peor porque es nueva, pues. En un viejo es inaceptable, en un joven es intolerable, pues. Es una persona que ingresa a la política y que empieza a convocar actos de corrupción y que justificamos porque es nueva, me parece simplemente una cosa descabellada. Y luego culpar a los medios que son los que descontextualizan, dicen, ¿no? Eso dice Quispe. Esto es lo penoso, ¿no? Bueno, pero estos son los episodios que van describiendo que tenemos un serio problema, ¿no? En cuanto a la cultura, a la forma de ser, a la forma del ejercicio de la política en el Ecuador, que en vez de rechazar, repudiar, excluir estos comportamientos, los defiende y terminan convirtiéndose en normales. Esto es lo grave para el futuro del Ecuador. Ramiro Cepeda continúa con otras inquietudes para el asambleísta Diego Ordóñez. Diego, buenos días, qué gusto en saludarlo. Espero que no esté cometiendo ninguna infracción, no, lo veo que va de pasajero. Sí. Diego, ayer conversábamos con Fausto Cobo, que está encargado del tema de las cárceles, y
y viendo algunas cosas, a mí se me ocurría en la noche que una ayuda que podría dar la Asamblea Nacional es dar una amnistía general a los presos de poca monta. Ya, entiéndase a los que han hecho un estruche, un robo de celular, una cosa así, porque él hablaba de los hacinamientos y nos contaba la historia de detenidos que huían de la cárcel porque iban a ser asesinados por los dueños de las cárceles, hasta ahora que son las bandas delincuenciales que se han tomado los centros de rehabilitación y que querían ser cambiados inmediatamente, y pensando que cuando hay amnistías tributarias se beneficia a los más ricos, a los que más deben. Yo digo, ¿por qué en un momento que hay hacinamiento darles una amnistía general a estos presos de 6 meses, de 1 año? Por supuesto, con lupa, ¿no? Para que no sea algo así muy abierto. Pero hay mucha gente ahí que lejos de estar en rehabilitación está en la academia del delito. ¿Qué opina usted? Bueno, habría que analizar bien esta opción que usted plantea, ¿no? Porque quisiera recordar que la Asamblea Constituyente del 2008 hizo eso, y entre los amnistiados amnistió a un violador. Y me parece a mí que pues habría que tener mucho cuidado en eso, en una medida de esa naturaleza, pues porque podría significar que se plantea pues una alternativa más que de liberar la población carcelaria a un escenario de impunidad, ¿no? Yo creo que el problema de las cárceles es un problema estructural, ¿no? Y es un problema que tiene que ver con una ausencia de una estrategia global de seguridad. A veces se piensa que la seguridad pública es solamente la policía. Y la estrategia de seguridad incluye toda una globalidad de estructura del Estado que tiene que ver con policía, fiscalía, jueces y cárceles. Es todo el sistema de seguridad pública que tiene que estar alineado, ¿no?, en una estrategia global que le dé certeza a los ciudadanos de que se persiga la delincuencia, de que se sanciona la delincuencia y que la delincuencia cumple sus penas. Y cumple sus penas en condiciones pues que no sean denigrantes tampoco, ¿no? Pero cuando yo le decía esta opción, Diego, cuando yo le decía esta opción es de buscar una forma primero de apartar a los delincuentes, estos que ya sabemos quiénes son, con respecto a los que tienen, por ejemplo, prisión por deudas de alimentos. O sea, hay gente que está purgando penas y lo que nos contaba Fausto Cobo ayer es que no hay diferenciación y a todos los meten en el mismo saco. Y resulta que usted, lejos de hacerle cumplir una pena, lo está llevando a ser parte de una organización delictiva superior. Y yo creo que la Asamblea no puede ser ajena a este tema. El mismo presidente llamó la atención en un discurso cuando decían que de la comunidad de presos que hay 5.000 que ya deberían estar afuera. Eso fue un llamado de la atención a la judicatura. Pero yo creo que la Asamblea no puede desentenderse también de este tema. No, obviamente que no, pero yo le estoy planteando cuál debería ser el enfoque. Porque no creo yo que la alternativa sea simplemente pues planteémonos una amnistía y saquemos a la gente de la cárcel, sino pensemos en una solución que sea una solución estructural. Usted acaba de mencionar el hecho de que se confunden delitos menores con delitos graves, ¿no?, con delincuentes de alta peligrosidad, con gente que está por una infracción de menor cuantía. Bueno, el problema está en que la cárcel, el diseño de la estructura carcelaria no previó esto, y si previó esto, no se aplicó de esa manera. Cuando se habló de trasladar a la cárcel, en el caso específico de Quito, sacar el del penal García Moreno y llevar a la Tacunga, era precisamente porque se pensaba tenían una alternativa más moderna, ¿no?, eficiente, pero al final fue, como todo caso, el correísmo, ¿no?, un negociado, donde lo que hicieron fue una estructura sin un concepto. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en ese concepto, en reordenar el problema y que, obviamente, lo que le corresponde al Estado, en términos de lo que le decía en su momento, una estrategia global de seguridad, es tener cárceles que sean eficientes en cuanto a
estos elementos que usted señala. Mire, hay problemas internos de falta de recursos de control. No hay tecnología dentro de las cárceles. No hay forma de aislar a delincuentes de alta peligrosidad. Están todos metidos en un mismo ambiente. Bueno, eso es política carcelaria a la cual el Estado le tiene que dedicar una importante atención en términos de lo que es en su momento esta estrategia global de seguridad. Pero hay que plantear alternativas que sean en ese sentido, porque a veces lo que se hace son medidas medio parche, ¿no? Salidas del conflicto que no solucionan el problema de fondo. Le paso a mi compañero Javier Segarra en plataforma, que continúa con la entrevista. Javier, buenos días. Buenos días a todos en el panel y también al asambleísta Diego Ordóñez. Asambleísta, una consulta que quisiera saber cuál es su posición desde el punto de vista jurídico con esto de el aborto, garantizar el derecho al aborto por violación. Entiendo que en la Asamblea hay criterios divididos. ¿Cuál es el suyo? Para esto es un tema muy complejo y muy sensible, ¿no? Y para esto permítame hacer una pequeña ambientación conceptual, ¿no? Yo soy un defensor de la libertad, de la capacidad de las personas de tomar sus decisiones y de responsabilizarse de esa libertad. Cuando una menor de edad o una mujer es violentada, es violada, y fruto de eso hay una vida que se crea, pues no hay un acto de voluntad, no hay un acto de libertad, hay un acto de violencia que no debe afectar la vida de la persona que ha recibido ese acto de violencia, de esa agresión que es intolerable. Yo en ese caso me postulo a favor del aborto en caso de violación. En los otros casos no, precisamente por el concepto de que si uno toma la decisión libre y soberana de tener relaciones y de eso se genera una vida, pues la persona tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Entonces me remito exclusivamente al caso de aborto por violación, en esas circunstancias yo me pronuncio a favor. Y lo otro, asambleísta, es el tema de esta ley que fue aprobada para reactivar a Manabí y Esmeraldas. Tras 5 años del terremoto, ¿recién se puede aprobar eso? Es que no sería falta, no debería haber falta ninguna ley para que eso suceda. El problema está en que los recursos que debían servir para eso se robaron. Se robaron. Gente que está huida porque se robaron, y yo recuerdo haber escuchado a una importante dirigente empresarial de Manta, ¿no?, denunciar de cómo fue que se robaron el dinero de la reconstrucción de Manabí, porque se recogió mucho dinero. Recuerda usted que se incrementó el IVA, que hubo un impuesto patrimonial para recoger dinero, y todo ese dinero se rifaron en corrupción. Estos infames se robaron la plata de la reconstrucción de Manabí. Entonces una ley ahora, ¿no?, en circunstancias en las cuales el Ecuador, el Estado ecuatoriano, la caja fiscal es deficitaria, pues igual puede quedar en salud a la bandera si no existen los recursos para estimular la obra pública, entre otras cosas, de Manabí. De otro lado, me parece a mí que se estableció además un periodo de zona franca en la provincia de Manabí, a propósito del terremoto, en donde hubo exoneración tributaria, no pago de impuestos por un determinado periodo. Todo eso debía haber significado pues inversión, crecimiento, y me parece que tal vez por ahí no van las decisiones, ¿no? Hay que pensar en cosas más agresivas que tengan que ver con incremento de la inversión en estas zonas del Ecuador. Gracias, asambleísta. Sí, gracias, continúa la entrevista Jaime Velázquez. Sí, Jaime Velázquez sigue, yo cierro. Gracias, Javier. La verdad es que escuchándolo, el tema de Manabí realmente preocupa, ¿no? Porque después de 5 años, ¿cuál es la diferencia en que esta ley realmente vaya a dar ventajas en Manabí o Esmeraldas? Más allá de que es, digamos, en el tiempo ya está temporal, fuera de tiempo, es temporal, ¿no? Él lo decía Javier hace un momento, y pues obviamente, ¿en qué beneficia esto, asambleísta? Porque la verdad es que no hay una justificación por haberse tardado 5 años en aprobar una ley que beneficie por un terremoto dado en el 2016.
El día de ayer ya hubo muchos asambleístas que querían que se extiendan, ¿no? Estos beneficios a otras provincias. Pero estas leyes no son nuevas. Si usted recoge en el pasado, hubo muchas leyes, ¿no? Para beneficiar a Esmeraldas, para beneficiar a Loja, para las provincias fronterizas. Y esto no termina de generar lo que se espera o los entusiastas de la ley esperan. Los entusiastas de la ley, ¿qué esperan solamente de esto? Es llevar a sus provincias la ley en la mano y decir yo soy el autor de esto. De ahí a que eso termine o signifique incremento de la inversión, aumento del empleo, dista mucho, porque hay condiciones estructurales de la economía del Ecuador que tienen que ser resueltas primero para que eso sea posible. No se puede pensar que una provincia se va a desarrollar más que otra porque hay una ley en particular. Si el conjunto de la economía está deprimida, si el conjunto de la economía no crece, si no hay condiciones en el Ecuador para que haya inversión, ¿qué garantía debemos tener? Por ejemplo, Manabí podría ser un paraíso del turismo en el Ecuador. Paraíso del turismo en el Ecuador. Bueno, ¿qué hay que hacer para que eso funcione así? Y eso quiere decir una serie de decisiones legislativas, administrativas, que garanticen pues, que en el Ecuador exista un ambiente de inversión. La economía no crece en el Ecuador porque no hay inversión en todo el país. No hay inversión en todo el país. Hay otras zonas que están, si usted revisa, por ejemplo, la tasa de desempleo, ¿no? Quito tiene una tasa de desempleo altísima. Y es la capital. Y es donde se supone que está muchísima la actividad económica del Ecuador. Tenemos una altísima tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque la inversión en el Ecuador es insuficiente. Tanto necesita un quiteño, un manabita, un guayaquileño, ¿no? un orense, un lojano, empleo. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en el país en su conjunto. Y a veces eso, esta visión un poco más global se reduce a pensar que por vía de una norma, pues la situación en específicas provincias va a modificarse. Correcto, economista. Y la última pregunta de mi lado es, realmente mirar lo que usted dijo hace un momento, que los fondos creados para justamente reactivar esa provincia fueron despilfarrados o tal vez hasta inclusive robados por aquellas personas que estaban a cargo. No hay ningún tipo de sanción, hay una impunidad permanente en el Ecuador y eso realmente molesta a los ciudadanos. Es decir que se recogió una cantidad X para Manabí y nunca se hizo nada en Manabí y no hay responsables y hay una impunidad eterna. La Asamblea debería en algún momento dado tomar para reflexionar y buscar una manera legislativa de crear algo que realmente sancione este tipo de cosas. No puede ser. O sea, yo sé que está en la ley, pero no hay un proceso que realmente la Asamblea se preocupe por este tipo de cosas. Yo antes de espantarme de la impunidad judicial, y comparto con ustedes la frustración, yo me espanto de la impunidad electoral, porque resulta que los que se robaron la plata fueron elegidos autoridades de la provincia y tuvieron una altísima votación en la candidatura presidencial. Y ese es el problema fundamental, es que la impunidad está garantizada por los electores que votan por los corruptos. Más allá de lo que los jueces hagan, está el hecho de que los ciudadanos en su voto ratifican la corrupción como un comportamiento normal. Y ahí hay un problema serio, porque ese problema incide en la tolerancia, en la permisividad que como sociedad tenemos de la corrupción. Clarísimo, asambleísta. Le paso a Eduardo Mendoza. Diego, para finalizar, un par de preguntas que me gustaría, con todo lo que hemos analizado hoy día, poner en consideración. En cuanto a la reforma del Estado, el presidente de la República habló, y hemos conversado con usted, querido amigo, respecto al tema de la consulta popular, la desaparición del CPCCS, la bicameralidad como una posibilidad, la independencia de la Fiscalía, entre otras cosas. ¿Usted lo ve posible esto? ¿Ve voluntad para poder hacer o llevar adelante esta promesa de campaña que además es anhelada por los ecuatorianos, por instituciones que no significan y no representan mayor cosa, mi querido Diego, y otras que podrían estar dentro de las inquietudes que podrían estar en la consulta?
Primero, mi querido Eduardo, un abrazo nuevamente y gracias por acompañar en los sepelios de César. Igualmente. Fue muy emocionante ver ahí a tanta gente, tantos amigos acompañándole. Así fue. Respecto al tema de la pregunta, ¿no? La ministra de Gobierno en unas declaraciones de esta semana, ella afirmó que va a haber una consulta popular. Sí. Y yo creo que tiene que haber una consulta popular. Tiene que haber una consulta popular porque me parece a mí que hay que mantener activa la capacidad de los ecuatorianos de tomar decisiones importantes. ¿Y por qué va a ser necesaria esa consulta popular? Porque hay muchísimos intereses que prefieren mantener la estructura del Estado tal como está. Y no solamente me refiero a los correístas, ¿no? Sino todo sector político que se dio cuenta de la utilidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para tener control de fiscalía, de contraloría, ¿no? de las entidades de control del Estado. Y esto me parece a mí que esto tiene que cortarse por la vía de la consulta popular. Hay, como usted sabe, Eduardo, el planteamiento de la Comisión por la Reinstitucionalización del Estado que presentó a la Asamblea una propuesta en este sentido. Y eso tiene que continuar, tenemos que hacer para que ese proceso continúe y hay un camino jurídico establecido para que eso suceda. Y hay que generar la discusión, el debate, no solamente es lo que acabamos de manifestar. Así es. El Consejo de Participación Ciudadana, la bicameralidad, la autonomía funcional de la Fiscalía. Hay que reformar el sistema electoral. De acuerdo. Hay que eliminar toda aquella norma que está en la Constitución, que fue la que permitió que el Ecuador tenga en este momento 270 movimientos políticos. Increíble. Hay que eliminar los mecanismos que están establecidos en la Constitución de financiamiento de campañas electorales. ¿Por qué? Porque ese financiamiento terminó convirtiéndose en un negociado de muchísimos. Por eso que hay 270 partidos, entre otras cosas, porque encontraron que ahí había negocio, pues, que algunos dolaritos iban a caer de las franjas y del apoyo estatal a las campañas electorales. Y esto tiene que eliminarse por vía de porque 270 organizaciones políticas van a tratar de defender ese statu quo y hay que eliminarlo por vía de una consulta. Menciono entre otras cosas que hay que modificar. Hay que plantearle a la Asamblea, y como conversamos la vez pasada, Eduardo, hay que plantearle a la Asamblea una serie de reformas, ¿no? Que yo creo que por el ambiente, por el discurso, por la postura, por el radicalismo, por las consignas, no vamos a lograr este resultado positivo en estas reformas. Habrá que recurrir entonces a los ciudadanos a pedirles su opinión, ¿no? Vea, yo creo que hay que hacer un rompimiento total con esa forma del ejercicio político y del relacionamiento de las instituciones del Estado. En el gobierno de Moreno se acusó de muchísimo de tráfico de hospitales, por ejemplo, para conseguir votos en la Asamblea. Claro. Y esto, obviamente, el gobierno de Lazo no se va a producir jamás. No se va a producir jamás. Y obviamente, pues hay gente, ¿no?, que cotiza su voto, pues. Qué terrible. Hay gente que cotiza su voto. Qué terrible. Hay gente que está, pues, tratando de ver qué saca, conociendo que su voto es importante en determinada votación. Bueno, para eso, en esas circunstancias, hay que tener una postura, ¿no?, de principios, ¿no?, de principios. Yo en eso confío completamente en la línea que tiene el presidente Lasso y sé que él tomará y acompañaremos las decisiones que garanticen que en el Ecuador se tomen decisiones en el ambiente de mayor transparencia. Diego, y la última, tiene que ver parecido con lo que pienso de lo que estamos hablando, pero noto que hay una cantidad en la legislatura, así como usted dice que hay algunas personas que están viendo qué obtienen, que también quieren tener una Corte Constitucional de bolsillo. Es decir, si la Corte Constitucional no falla lo que ellos quieren, la quieren someter a control político, lo que es una barbaridad, mi querido Diego.
El día de ayer un asambleísta de Pachacuti planteó que en la consulta popular se plantee que los miembros de la Corte Constitucional se vayan a su casa. Lo escuché. Un asambleísta de izquierda democrática dijo que durante el trujillato, ¿no? Sí. Que es una forma despectiva, grotesca e injusta de calificar la gestión que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Así es. Y esto porque, claro, detrás de este discurso lo que se encubre es que hay una Corte Constitucional, que es una Corte Constitucional que no es la corte cervecera, ¿no? Así es. Que es una Corte Constitucional integrada por gente de altísimas calificaciones profesionales, morales, ¿no? Que en un momento resuelve de una forma que nos gusta y en otro momento resuelve de otra forma que no nos gusta. Y eso es así operan los organismos de administración de justicia independientes. Así es. Pues. Esto molesta, claro, porque la gente estaba acostumbrada, ¿no?, a palanquearse, a tener influencias, a tener amigos, a ir a apedrearles, a ir a gritarles, para que resuelvan como a cada uno se les daba la gana, ¿no? Y esto me parece que ya no puede darse por el nivel de esa Corte Constitucional y por el respeto que tenemos la mayoría de ciudadanos de esa entidad del Estado, ¿no? Y ojalá se mantenga en esos términos y para bien del Ecuador. Sí, señor. Entonces, lo que usted menciona es verdad, ¿no? Muchos quisieran tener estas cortes de bolsillo, ¿no? Sí. Estas comisarías de cuarta en las que se convirtió durante el correísmo. Digamos, bueno, no tampoco, no, para ser francos, no solamente durante el correísmo, ¿no? Así es. Muchísimo tiempo la justicia en general tuvo dueño, ¿no? Y lo que hay que hacer es que esa justicia no tenga dueño. En efecto, querido Diego. Lo dejamos. Le mando un abrazo a la distancia. Pronto lo veremos, Dios mediante. Le mando un abrazo. Gracias, Diego Ordóñez, por su gentileza y amabilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo con I99. Perfecto. Son las 9:11 de la mañana. Javier, una vez más, un abrazo.